Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. Capítulo 8. El Maestro obediente. ¿Por qué murió Jesús? El tiempo que Jesús pasó en el Getsemaní antes de su muerte a menudo es visto como un ejemplo interesante y convincente de la debilidad de sus discípulos, quienes aún en la hora final de su Maestro no tienen idea de lo que Jesús está a punto de padecer. Pero la experiencia de Jesús en ese oscuro lugar no es solo un interludio entre eventos más dramáticos o importantes. Algo sucedió allí que demanda una explicación más profunda. Tal vez no existe otra parte en la Biblia donde tengamos una ventana más penetrante hacia el alma, las motivaciones y las experiencias de Jesús que esta. Esta escena arroja luz sobre por qué murió Jesús y cómo, al igual que sobre cómo debemos responder a esto. Y lo hace como ninguna otra parte en los relatos de los evangelios, incluyendo las narrativas de la crucifixión. Para tener el panorama completo de lo que sucedió, debemos echar un vistazo a los relatos de Mateo, Marcos y Lucas. Este es el comienzo de la escena de acuerdo a Mateo. Fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Ver en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 38. Primero quisiera examinar la magnitud del dolor que Cristo experimentó aquí. Mateo, Marcos y Lucas encuentran una manera de decirnos que la aflicción y el dolor de Jesús eran enormes, aún mucho más de lo que esperaríamos en un momento como este. Mateo registra las palabras de Jesús de esta forma: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Estaba experimentando una agonía interna y mental tan insoportable que sentía que el mero dolor podía matarle justo allí en ese momento. Ahora bien, Jesús es llamado el varón de dolores. A lo largo de su vida lo vemos llorando y suspirando mucho más de lo que lo vemos regocijarse. Pero la carga de Getsemaní es algo mucho más pesada. Mateo nos indica que al Jesús alejarse del resto de los discípulos con Pedro, Santiago y Juan para orar en el jardín, comenzó a sentirse triste y angustiado. Ver en Mateo capítulo 26, versículo 37. Este cambio sucede mientras está de camino. Tal pareciera que es un dolor que desciende sobre él de forma repentina. No solo su agonía mental era tan enorme que pensaba que iba a morir, sino que, de acuerdo a Marcos, Jesús mismo estaba pasmado por esto. Marcos usa la palabra griega ektamdestai, que significa pasar a un estado emocional intenso por algo que causa gran sorpresa o perplejidad. Algunas traducciones en español omiten el significado de este término y simplemente lo traducen como profundamente afligido. Me pregunto si es debido a que pensamos que Jesús, la infinita preexistencia del Hijo de Dios, no puede ser pasmado por nada. ¿Cómo pudiera la segunda persona de la Trinidad, quien incluso en su forma humana pareciera anticipar cada eventualidad, estar sorprendida? Pero sí lo está. Jesús se siente estupefacto y asombrado. Al dirigirse a orar, una oscuridad y un horror inimaginable descienden sobre él y el dolor lo hace sentir
que se está desintegrando en ese mismísimo instante. Consideremos que todos los escritores de los evangelios sabían para el momento en que escribieron sus relatos que muchos de los seguidores de Jesús fueron capaces de enfrentar la muerte de forma serena y tranquila. Lucas escribe en cuando Esteban enfrentó a sus verdugos, su radiante rostro se parecía al de un ángel. Ver en Hechos capítulo 6 versículo 15, y al ser apedreado a muerte, oró gentilmente rogando a Dios que los perdonara. Ver en Hechos capítulo 7 versículo 60. Los primeros escritores cristianos, como Ignacio de Antioquía y Policarpo, señalaron el aplomo con el que los cristianos enfrentaban la tortura y la muerte. Un historiador escribe que esta fue una de las formas en que los pensadores cristianos intentaban recomendar su fe al mundo pagano. Argumentaban que los cristianos sufrían y morían mejor que los paganos. Los cristianos se enfrentaban a los leones cantando himnos, se introducían a las llamas con sus manos levantadas en oración. Pero Jesucristo está enfrentando la muerte de una manera en la que sus seguidores no lo hacían. Su rostro no es tan radiante como el rostro de un ángel. Él no está en calma o en paz, y no cabe duda que así sucedió, ya que si Mateo, Marcos y Lucas estuvieran inventando o adornando la vida del fundador de su fe, ¿crees que lo representarían luchando agónicamente antes de su muerte, contrario a la mayoría de sus seguidores? ¿Cuál es la razón entonces de la magnitud del horror y la agonía de Jesús antes de su muerte? La respuesta es que esta era una muerte diferente a la que alguien jamás haya enfrentado. Esta es la siguiente parte del relato de Mateo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolo de nuevo, se fue y oró por tercera vez, y dijo otra vez las mismas palabras. Ver en Mateo capítulo 26, versículo 39 al 44. Mateo, Marcos y Lucas mencionan la copa como el corazón de la oración de Jesús esa noche. La copa, en tiempos antiguos, era como la silla eléctrica. Recuerda cómo murió Sócrates, tomando una copa de veneno. La copa no representaba cualquier tipo de muerte general, sino más bien una muerte judicial. El uso del término por los apóstoles sugiere que Jesús sabía que sería ejecutado, pero significa mucho más que esto. En la Biblia, la copa se refiere a la propia ira judicial de Dios sobre la injusticia y la maldad. En Ezequiel 23 dice: beberás la copa de ruina y desolación, y te desgarrarás los pechos. Ver en Isaías 51, donde habla de aquellos que toman el cáliz de mi furia, la copa que te hacía tambalear. La razón por la que Jesús no murió con tanta gracia como los cristianos posteriores es debido a que ninguno de ellos enfrentó la copa. Cuando Jesús mismo habla de la copa, demuestra que era
consciente de que enfrentaría algo más que una muerte física tortuosa. Jesús sabía que estaba a punto de experimentar la ira completa sobre la maldad y el pecado de toda la humanidad. La ira judicial de Dios caería sobre él en vez de caer sobre nosotros. Y aunque este derrame de ira azotó a Jesús con toda su fuerza al siguiente día, cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy de acuerdo con los comentaristas que creen que en este jardín Jesús comenzó a experimentar la primera prueba de esto. ¿Cómo se sentiría la ira de Dios? Era la tortura de la ausencia divina. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice: Él castigará a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. El juicio de Dios en la Biblia es increíblemente justo. Es una consecuencia natural. La esencia del pecado es: no quiero tener a Dios en mi vida. Y la esencia de la ira judicial de Dios es darnos lo que hemos pedido. Realmente no hay nada más justo que esto y nada más terrible, por cierto. De acuerdo a la Biblia, hemos sido creados para Dios, creados para disfrutar su presencia y tener una relación con Él. Todos los seres humanos que están en la tierra, incluso aquellos que no creen en Dios y huyen de su presencia, no han sido desechados completamente por Él. Pablo dice que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Ver en Hechos capítulo 17, versículo 28. Pablo les dijo estas palabras a los filósofos griegos de ese tiempo, personas que no creían en Dios. Lo que quería decir es que aun cuando no reconocemos a Dios de la Biblia, Él aún sostiene nuestras vidas de formas que no podemos ver ni entender. ¿Qué pasaría realmente si Dios removiera su afable poder sustentador de nuestras vidas? Sería una especie de agonía espiritual y una catástrofe que duraría por siempre, ya que nuestras almas fueron creadas para disfrutar su amor y su presencia. Sería un eterno tormento y al mismo tiempo sería perfectamente justo. Como Lewis dice en El Gran Divorcio: si en esta vida nunca le dices a Dios, sea hecha tu voluntad, al final Dios te dirá en la eternidad: muy bien, entonces que se haga tu voluntad. Si quieres liberarte de Dios, entonces recibirás lo que esperas, y será un tormento. Regresemos al relato de Jesucristo en el jardín. Debido a la encarnación de Jesús, Dios sostenía su existencia humana y Jesús tenía acceso al gozo de la presencia de Dios en oración y comunicación con el Padre. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro ser humano, Jesús conocía la comunión perfecta y amorosa con el Padre. Jesús conocía la infinita felicidad de un compañerismo pleno con el Padre. No obstante, al ir caminando hacia el jardín comenzaría a orar y de pronto, por primera vez en toda la eternidad, se dio cuenta de que las líneas de comunicación se romperían. Esto es lo que Bill Lane, comentarista al Evangelio de Marcos, dice sobre el jardín. Esa terrible ansiedad y dolor de la que brota la oración por el paso de esa copa no es la expresión de temor ante un destino oscuro ni una retracción ante la perspectiva del sufrimiento físico y la muerte. Es más bien el horror de uno que vive completamente para el Padre ante la expectativa de la separación de Dios que está implicada en el juicio sobre el pecado que Jesús asume. Jesús vino para estar con su Padre antes de ser traicionado, pero en vez
de ver el cielo abierto, vio el abismo del infierno por delante y tambaleó. Recuerda lo que Ezequiel e Isaías dijeron: la copa de la ira de Dios es como veneno que hace al cuerpo tambalear y arder con dolor interno. Esto es lo que le sucedió a Jesús. Cuando Jesús comienza a orar, de pronto ve hacia el abismo. No está el Padre, no está su presencia, no hay comunión. El infierno, en lugar del cielo, se abre ante sus ojos, y la única forma de concebir la infinita magnitud de su sufrimiento es entendiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Si yo fuera a perder el amor de un amigo, sería doloroso, pero si yo fuera a perder el amor de mis hijos o mi esposo, eso sería infinitamente más doloroso. Entre más larga, profunda e íntima sea la relación de amor, más agudo es el dolor cuando se rompe. Pero la perfecta relación de amor del Hijo con el Padre es mucho más grandiosa que la relación que tengo con mi esposa. Así como un océano es más vasto que una gota de agua, esa es la relación que Jesús estaba perdiendo. Y aún así, el predicamento de Jesús era peor que incluso eso, ya que comenzó a experimentar no solamente la ausencia de amor, sino también la presencia de la ira. Al igual que el amor divino es inmesurablemente mayor que el amor humano, así la experiencia de la ira divina debe ser mayor que la ira humana. Dios es omnipotente, infinitamente poderoso. ¿Cómo podemos imaginar lo que sería que una montaña de ira divina cayera sobre nosotros? ¿Cuánto pesa la omnipotencia? Tomado del libro Encuentros con Jesús de Timothy Keller, editorial Poema Publicaciones.